Aprende y emprende con Dima Condi. Bueno, vamos a iniciar con el curso de lectura e interpretación de planos eléctricos en equipos de climatización y refrigeración. Mi nombre es Eliezer Hernández, yo soy ingeniero industrial, trabajo con sistemas de climatización y refrigeración hace ya varios años. Tengo experiencia en la industria petrolera y en otras industrias y pues actualmente y desde hace ya varios años estoy dando capacitaciones a personal técnico, ingenieros y personas que deseen iniciarse en el mundo de la refrigeración y climatización. Ahí tienen los correos electrónicos para que se comuniquen y se contacten con nosotros. Ya en la página web de la empresa y en algunos sitios se muestran el contenido programático del curso, pero pues por acá se los repito. Básicamente vamos a hacer una pequeña introducción sobre los planos, sobre las simbologías, vamos a ver cómo se representan los planos, hacemos unos análisis de circuito y obviamente ya vamos a ver planos como tal de equipos de climatización y de refrigeración. ¿Okay? Dentro del programa que vamos a usar, vamos a ver que los planos tienen ciertos formatos, membretes, logos, ¿okay? Vamos a ver de qué se trata y de igual forma vamos a hacer como la parte práctica, vamos a hacer planos eléctricos, ¿okay? Y vamos a hacer planos eléctricos de sistemas de enfriamiento utilizando el software Cadécimo, el cual tienen que descargar, que es totalmente gratuito, es un software libre y muy sencillo de entender y de trabajar, ¿de acuerdo? Hemos tratado de hacer este curso con la finalidad de que la gente aprenda a interpretar un plano y de cierta forma también a hacerlo. Tratamos de que el curso sea más bien práctico y que, como dije hace un momento, la gente aprenda haciendo. Sin embargo, tengo que darle algo de teoría para que más o menos se ubiquen, ¿ok? En el contexto del cual vamos a hablar. Básicamente un plano eléctrico es la representación de circuitos, ¿no? Y de los componentes del circuito. Vamos a trabajar más que todo con las normas europeas y americanas. Y les digo, desde ya, un plano eléctrico como el que vamos a trabajar ahorita, y la mayoría de los planos eléctricos es así, hay alguna excepción por allí en algún país, pero la mayoría de los planos, todos se leen sin energizar, sin accionar, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente una instalación no tiene un solo plano, tiene quizás varios planos, inclusive instalaciones grandes tienen muchísimos planos relacionados quizás a una sola máquina, a una sola instalación, entonces es un universo bastante amplio. Y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, si ustedes aprenden a leer planos eléctricos, señores, tienen un camino bastante recorrido en relación a la meta. ¿Ok? Del 100% del problema quizás tengan un 60% resuelto, si saben leer los planos eléctricos, ya que las fallas en los equipos de refrigeración y climatización, la mayoría son fallas eléctricas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por acá. El primer plano común que vamos a ver se llaman planos generales. Estos planos pues son bastante sencillos. En este caso tenemos un plano de una casa. Aquí tenemos dos habitaciones, un baño, un vestíbulo, cocina y salón. ¿Ok? Aquí en este plano básicamente se ven las canalizaciones, las líneas, ¿ok? La iluminación, las tomas, el interruptor, enchufe. ¿Ok? Son planos súper sencillos. Dicen acá que estos planos describen la alimentación eléctrica y todos los subcircuitos que se derivan de la alimentación principal. Estas derivaciones van a alimentar los diferentes elementos eléctricos y de control que componen el sistema que se está representando. Esta es la presentación más simple, por lo general es un plano unifilar, que ya vamos a ver qué es eso. Otro plano importante es el plano de funcionamiento. Los planos de funcionamiento representan todos los componentes de la instalación con la conexión eléctrica entre ellos. Nos dicen cómo funciona el circuito. En este caso tenemos la línea en la parte superior y el neutro en la parte inferior del circuito. Por acá tenemos una protección que se simboliza con la letra F. Tenemos un interruptor, ¿ok?
que normalmente se simbolizan con las letras S, los pulsadores, interruptores. Y tenemos por aquí la carga, que puede ser una lámpara, como en el caso del plano. Y por acá tenemos los toma corriente. Entonces es un plano de funcionamiento. Vamos a ver, hay otro tipo de plano de funcionamiento como este, un poco más complejo. Esto es la conexión de un motor trifásico con cambio de giro. Tiene dos contactores. En estos, acá, en los planos de funcionamiento, mezclan tanto la parte de potencia como la parte de control. Sin embargo, y más comúnmente utilizado, tenemos los planos de circuitos, que son los planos que vamos a trabajar en este curso y son los que normalmente se usan en las instalaciones. Como dice acá, es el más usado en electrotecnia para la representación de una conexión. Se divide en circuitos principal o de potencia y el circuito auxiliar o de mando. Y el circuito de mando se dibuja a la derecha y separado del circuito principal. Es por norma el circuito de mando a la derecha y el circuito de potencia a la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, una representación sencilla del accionamiento de un motor monofásico. Aquí vemos un stop, un start, y tenemos la representación del enclavamiento del motor. Hacen la pulsación del S2 y se activa la bobina K1 y en paralelo se va a accionar el contacto normalmente abierto de K1. Como es un pulsador, él acciona y se devuelve luego que dejemos de pulsar, pero va a quedar energizada la bobina y a su vez va a tener paso del punto 34 al punto 31, tener paso de energía y el motor va a quedar accionado. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el K1, que es un contactor 1001. Tenemos en la posición 1112 y 2122, que es normal cerrado, y tenemos el 1114 y 2124, que es normal abierto. Recuerden, los planos eléctricos se leen sin energizar. Como les dije hace un momento, nosotros vamos a trabajar, existen varias normas para la representación de los planos eléctricos, pero acá vamos a trabajar principalmente con la norma europea. Aunque estamos en Latinoamérica, la mayoría de los planos se observan mucho con la norma europea, por eso vamos a trabajar fuertemente con ella, y sin embargo vamos a leer algunos planos con la norma americana, con ANSI, ¿de acuerdo? Ok, acá, como saben, o como debemos aprender, todos los planos van a haber letras, y cada letra representa algo. En este caso, la letra A representa los grupos constructivos, partes del grupo constructivo, por ejemplo, amplificadores, láser, combinaciones de aparatos, etc. Luego tenemos la letra B, que son convertidores de magnitudes no eléctricas o magnitudes eléctricas y al contrario. Por ejemplo, traductores, sondas termoeléctricas, micrófonos, etc. Acá tenemos algo que vamos a utilizar, que son los condensadores por la letra C. Súper común para nosotros, para nuestros planos, la F, que son dispositivos de protección como fusibles, relés de protección, etc. La G representa generadores. Vamos a utilizar mucho también la M de motores. Acuérdense que en los sistemas de refrigeración y climatización tenemos motores ventiladores y motores compresores. Tenemos también por la R las resistencias, las vamos a usar también mucho esa letra. Y por supuesto los bornes, ya vamos a hacer bornes y dibujarlos en los planos. Y bueno, muchas otras letras que vamos a ver en su momento. Pero básicamente las más utilizadas va a ser la K de los contactores, A, la H, equipo de señalización también las vamos a utilizar. Acá, bueno, hay una pequeña tabla comparativa sobre las diferentes representaciones de los planos. Están las normas DIN y las normas europeas, que son las que más nos interesan, las ANSI y la europea. Vamos a ver acá, por ejemplo, fíjense que la corriente alterna y continua se representan de la misma forma en las cuatro normas. Igual acá los conductores, de la misma forma en las cuatro normas. Aquí tenemos, por ejemplo, esto se utiliza en un plano unifilar, que sería una sola línea, con tres líneas diagonales, que significa que por esa línea realmente están pasando tres conductores.
Tenemos por acá las resistencias, que se representan de la misma forma. Y recuérdense, haciendo énfasis en la norma europea y americana. Tenemos por acá los capacitores, la puesta a tierra, los contactos normal abierto, de acción retardada, el retardo a la conexión, el retardo a la desconexión también, fusibles, bueno. Tenemos otra simbología. Quiero que tengan en cuenta algo importante. Yo sé que no van a aprenderse toda la simbología a medida que yo esté quizás pasando estas imágenes en una sola clase. No es así, pero sí vamos a ver símbolos que de repente vamos a rescatar de estas imágenes, volvemos otra vez al plano que estamos haciendo y así poco a poco nos vamos familiarizando. Recuerden, aprendemos haciendo. Y por aquí tenemos motores. Vamos a trabajar con este símbolo a la derecha. Pulsadores, normal abierto, normal cerrado. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema americano y el sistema europeo. En el sistema americano tenemos esta simbología del relé que lo vamos a ver en el plano. Y tenemos esta simbología en el sistema europeo que también lo vamos a ver en los planos. El relé enclavado y el relé desenclavado. Básicamente vamos a trabajar con estos dos primeros. El relé funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina o un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. El relé enclavado, cuando el relé sigue activado, después de desaparecer la acción que lo activó, decimos que el relé está enclavado o enganchado. Como le había explicado hace un momento en el plano sencillo, ¿se acuerdan? Tenemos por acá temporizador a la desconexión, temporizador a la conexión, solenoide, que esto lo vamos a ver para las válvulas solenoides que van justo antes de la válvula de expansión termoestática, pero no solamente esa válvula, sino válvulas solenoides que están representadas en cualquier punto del circuito. Y tenemos el identificador luminoso, que lo vamos a colocar también en los planos. Se representa por la letra H, ¿se acuerdan? Y lo vamos a dibujar, por ejemplo, cuando el equipo está en funcionamiento, cuando haya una alarma, va a prender, por ejemplo, verde, rojo. En el simulador vamos a poder seleccionar el color, si es una iluminación constante, intermitente. Acá tenemos elementos de calefacción. Por ejemplo, cuando tenemos aires acondicionados con calefacción eléctrica y cualquier otro circuito de calefacción que querramos dibujar, tenemos el circuito de sobrecarga, lo van a ver, este circuito lo van a ver mucho en los planos, en la parte de protección, en los interruptores, en los disyuntores, breakers se llaman en Venezuela, termomagnéticos. Por acá tenemos los contactos normal abierto, normal cerrado, muy utilizados. Pulsador normal abierto, normal cerrado. Vean la diferencia entre el pulsador y el contacto, ¿no? Pulsador y contacto. Aquí está, contacto. Normal abierto, normal cerrado. Por acá tenemos los interruptores de presión o presostato de alta y de baja. Puede ser normal abierto, normal cerrado. Normalmente trabajamos con presostatos normal cerrado. Y también tenemos los interruptores térmicos. Normal abierto, normal cerrado. Recuérdense que nosotros trabajamos con termostatos. Y bueno, acá una pequeña simbología que conseguí para que más o menos conozcan algunos componentes que utilizamos con frecuencia en la parte de refrigeración y aire acondicionado, por supuesto.